Buenos días a todos. Un domingo más podemos acercarnos a la palabra, a esta primera carta de Juan que comenzamos a estudiar la semana pasada y que hoy continuaremos. Sabemos ya por lo que escuchamos la semana pasada que Juan escribía porque estaba preocupado por la iglesia. Estaba preocupado porque había falsos maestros que estaban enseñando cosas que eran erróneas. Y él estaba preocupado por las reacciones y por cómo podía conducir a la iglesia estas enseñanzas, ¿no? Había en la comunidad algunos que pretendían ser muy avanzados intelectualmente, espiritualmente, pero sus vidas no daban señales de esa espiritualidad por ningún sitio, ¿no? Y el pecado para ellos había dejado de tener importancia, los mandamientos no existían y Juan decide escribir esta carta para contrarrestar esas ideas que se estaban instaurando en la iglesia, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En este fragmento que hemos leído del capítulo 1, Juan comienza recordándonos que una de las características principales de Dios es que es luz y no tinieblas. Hace un contraste entre la luz, símbolo de la santidad, de la verdad, de la vida, y las tinieblas, símbolo del pecado, de la mentira, de la muerte, ¿verdad? Esa luz vino a este mundo para traer salvación, vino revestida de humanidad en la persona de Jesús, para limpiarnos de todo pecado. Juan nos explica que frente a esa luz, que es Dios, hay dos grandes errores. Por un lado, los falsos maestros estaban enseñando y decían que tenían comunión con el Señor, pero se veía claramente que no tenían comunión unos con otros. Por lo tanto, no estaban viviendo en esa luz. La comunión entre los creyentes es el resultado de tener una relación con Dios, de que es real en tu vida. Ese caminar en la luz se refleja en tu relación con los hermanos, en nuestras conversaciones con otras personas. Y estos falsos maestros no tenían eso, no eran congruentes con lo que estaban diciendo. Por otro lado, otro de los errores que los falsos maestros estaban enseñando eran que no tenían pecado y que no existía el pecado. Esta negación de la existencia del pecado estaba muy en consonancia con las enseñanzas de un grupo religioso filosófico que eran los gnósticos de esa época. Ellos enseñaban que el espíritu era libre de pecado y que por lo tanto daba igual lo que hicieras con el cuerpo, porque no iba a influir para nada. Ante esto, Juan dice, cuidado, señala que con ese pensamiento se engañaban a sí mismos, que la verdad no estaba en ellos. Fijaos que en todos estos versículos Juan utiliza la palabra pecado en singular. No está haciendo referencia a actos concretos, sino que está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano en general. Y ante esto nos recuerda que la única actitud que nos va a permitir hacer frente a esta situación es la de una confesión humilde, una confesión sincera de nuestros pecados ante Dios. El Señor nos va a hacer conscientes de nuestro pecado a través de su palabra, a través del Espíritu, a través de nuestra propia conciencia. Si nosotros ignoramos esa voz, vamos a ir en contra de Dios. Pero en cambio, si lo reconocemos de forma sincera, nos arrepentimos de forma genuina, nos ponemos en consonancia con Dios, nos ponemos en línea con Dios. No reconocerlo le hace a él mentiroso y su palabra no va a estar en nosotros. Pues está muy claro en la Biblia que todos pecaron, que el pecado es universal. Pero también podemos leer que la verdad nos va a hacer libre frente a esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Él, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En este segundo capítulo de Juan, en esta parte que hemos leído, estos primeros 6 versículos, Juan comienza refiriéndose a los hermanos como hijitos míos. Es un apelativo cariñoso, un apelativo de afecto, ¿verdad? Les considera como sus propios hijos. Y les explica aquí por qué les está escribiendo. No lo está haciendo para reñirles, no lo está haciendo para justificar sus actos, lo está haciendo porque está preocupado por ellos, porque quiere animarles, quiere alentarles a no pecar, a apartarse del pecado, porque así les va a ir bien. Como hemos explicado anteriormente, al creyente se le demanda la confesión de pecado. Y ahora, en estos versículos, Juan nos presenta la otra cara de la moneda. De Cristo se espera que, como si de un abogado se tratase, interceda por nosotros, nos ayude, interceda por nosotros ante el Padre, por nuestros pecados. No habla aquí de un pecador que voluntariamente y conscientemente está pecando de forma habitual. Está hablando de ese cristiano que por ignorancia, por descuido, por relajación, por engaño, puede verse vencido por el pecado y atrapado en esta situación, ¿no? Vemos aquí que hay una tensión continua entre la espiritualidad y la humanidad, ¿no? Por un lado tenemos nuestra naturaleza pecaminosa que nos condiciona, queramos o no, pero por otro lado tenemos la opción de decidir rendirnos a esa transformación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Juan continúa estos versículos explicando que conocer por experiencia a Dios y obedecer a Dios deben ser las dos caras de una misma moneda. Saber acerca de Cristo, entender su doctrina, te va a llevar a vivir en una vida de obediencia. Conocerlo nos va a querer poner sus mandamientos en práctica. Nuestra conducta diaria va a evidenciar esa relación, ese conocimiento que tenemos del Señor. Va a ser importante en nuestras vidas. Juan nos habla aquí de obediencia, pero claro, nos planteamos, ¿qué debemos obedecer? Y según el versículo 3, habla de los mandamientos, debemos obedecer los mandamientos, pero no se refiere aquí solo a los 10 mandamientos que todos conocemos, sino más a sus enseñanzas, a su palabra, a la verdad que Él nos enseña. Sería vivir la clase de vida que Jesús vivió, ¿no? Eso sería poner en práctica y obedecer sus mandamientos. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Después de leer estos versículos y tras haber hablado del primer mandamiento en la parte que hemos leído anteriormente, del amor a Dios, ahora va a hacer énfasis en el amor al hermano, la segunda parte de este mandamiento, ¿no? Que quiere dejar el apóstol Juan muy claro que no es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento que en su forma, el mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo, en su forma había aparecido muchas veces. Lo podemos encontrar en Levítico, lo podemos encontrar en Deuteronomio, es algo muy antiguo, no es algo nuevo, pero va a ser nuevo en su realidad. Se convierte en nuevo cuando es Jesús el que lo ejemplifica, bajo unas nuevas circunstancias, para lograr un nuevo vínculo que la ley hasta ese momento había sido incapaz de establecer. Este mandamiento nos acerca al mundo de la luz. Juan continúa con esta antítesis del mundo de la luz y el mundo de las tinieblas, ¿no? El primero, el mundo de la luz, es verdadero, es permanente. El segundo, el de las tinieblas, es pasajero, es engañoso. Por eso, andar con odio es fruto de estar en las tinieblas y andar con amor es fruto de estar en la luz. El odio no nos deja ver con claridad las condiciones que tienen las personas, las necesidades. No es nada raro ver a personas tomar decisiones y entorpecer el obrar de Dios por odios personales. Donde el amor no está presente, el odio está gobernando esa situación. En cambio, el que ama, como dice en su versículo Juan, es un calificativo, es una definición de caminar del verdadero cristiano. Por tanto, permanecer en la luz exige amar al hermano, sí o sí, no nos queda otra. Entonces, está muy claro, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Juan lo está diciendo de una forma muy clara. Debemos entender también que en aquella época, para el rabino judío ortodoxo, el pecador era una persona que Dios quería destruir, que quería eliminar de la tierra. Decían que había gozo en el cielo cuando un pecador desaparecía. Pero claro, esto no tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesús. Llega Jesús y se hace amigo de marginados, de pecadores, se sienta con gente de mala reputación. Y él decía lo contrario, ¿no? Que había gozo en el cielo cuando uno de ellos se arrepentía. Entonces, Dios espera de nosotros que vivamos como lo hizo Jesús, que consideremos las necesidades de nuestro hermano como si fueran nuestras, sus intereses como si fueran nuestros, y que tengamos una relación de gozo, de paz con los que están a nuestro alrededor. Ante esto, Juan se ve obligado a hablar de forma muy directa a la iglesia, ¿no? a los hermanos. Y tanto a los mayores y maduros como a los más jóvenes o inmaduros. Les dice a todos y les recuerda a todos que Dios perdonó todos los pecados, tanto de unos como de otros. Recuerda a los maduros que ellos han tenido el privilegio de tener esa experiencia con el Señor, de vivir ese camino con Él, de conocerle de otra forma, ¿no? Tener esa relación personal que los inmaduros no han tenido. Y en cambio los inmaduros sí que han tenido esa ocasión de vencer ya al mal. Aunque no han tenido esa experiencia larga como han tenido los maduros, han tenido ese acto de conversión que ya les ha acercado al Señor. Les recuerda que son fuertes en el Señor y que si permanecen de manera obediente en las enseñanzas, les va a permitir vencer este mundo de las tinieblas, ¿no? que de muchas formas se acerca a ellos. Eso solo va a ser posible en el momento en que tienen esa relación personal con el Señor. Deben caminar con Él, deben de estar cerca de Él para llegar a tener esta relación. Todo esto va a llevar a Juan a manifestar una de sus 3 grandes preocupaciones, que es: no ames al mundo ni las cosas que están en este mundo. Es fácil, lamentablemente, para los que somos creyentes, enredarnos con las cosas del mundo, con todo aquello que esta sociedad nos ofrece, con los placeres, las riquezas, con
con todo lo que este mundo nos muestra, ¿no? Y que sin duda trata de esclavizarnos y de apartarnos del amor de Dios, ¿no? Nada de esto proviene de Dios, nada de lo que este mundo nos ofrece para nuestra vida puede cubrir realmente esas necesidades de valoración, de dar sentido a nuestra vida, de aceptación, de plenitud, ¿no? Son placebos temporales que se van a extinguir, se van a acabar y nos van a dejar envenenados de alguna forma. Dios espera que nos esforcemos para apartarnos de todo esto que no nos trae bien a nuestra vida y que nos aleja de Él y que podamos vivir en santidad, ¿no? Y amar la forma de vivir del mundo. Es incompatible con vivir en la luz. Así que es muy claro, Juan, en cuanto a esto, ¿no? En que tenemos que vivir una vida de santidad, una vida en esa luz, apartados de las tinieblas, ¿no? Vamos a ver cómo en los próximos versículos Juan va a afianzar esta enseñanza, ¿no? que da a los hermanos. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En esta última parte, Juan va a finalizar hablando de quiénes son los que están engañando a los cristianos. Les va a advertir de que en los últimos tiempos, es decir, el tiempo entre el nacimiento de Jesús y la segunda venida de Jesús, ¿no? Van a haber personas que van a intentar engañarles, que van a usurpar el lugar de Cristo. Habla del anticristo, ¿no? Que vendrá oponiéndose a las enseñanzas de Jesús y querrá tener su lugar. Pero antes de la llegada de ese anticristo, va a haber como pequeños anticristos, ¿no? que ya habían surgido, exmiembros de la comunidad que habían confesado su fe en Cristo, pero con el tiempo habían manifestado en su forma de vivir y de pensar que no tenían esa fe realmente, que no eran verdaderos creyentes, que se habían apartado. Y esto podía confundir a los cristianos, a los hermanos de la iglesia. En contraste a ello estaban los que seguían a Cristo, que habían sido ungidos por el Espíritu Santo, que habían tenido un encuentro con Él, que mantenían una relación con Dios, que eran personas que habían escuchado, que habían entendido la verdad del Evangelio y que podían identificar a estas personas que estaban enseñando mentiras por tener a Jesús en su vida, ¿no? Si permanecemos en la palabra, si tenemos una relación con el Señor, podemos resistir a estas enseñanzas, podemos vivir sin caer en vanas filosofías, formas de pensar que no tienen nada que ver con el Evangelio, ¿no?
Juan termina esta sección diciendo que debemos confiar en Dios y en sus promesas, que debemos confiar en que el Dios, creador del universo, está con nosotros, en quién es Él, en la obra de restauración que Él ha comenzado en nuestras vidas, ¿no? Él nos ha dado la capacidad para permanecer firmes en la fe, para vivir con consecuencia, con la ayuda de su Espíritu Santo, ¿no? Todo este fragmento que hemos leído de la carta de Primera de Juan, podemos resumirla en 3 puntos. Para permanecer en Cristo debemos andar en la luz. El creyente que anda en la luz debe vivir una vida consecuente para permanecer unido al Señor, ¿no? Y se va a ver en su diario vivir. Número 2, para permanecer en Cristo debemos cumplir el mandamiento del amor. Por encima de todo, debemos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, como criaturas de Dios que son, ¿verdad? Y como nos enseñó Jesús en su vida en la tierra. Y por último, para permanecer en Cristo, debemos abstenernos de las formas de vivir de este mundo, pues está claro que nos apartan de Él. Plantéate si estás en la luz o estás en las tinieblas, si estás dejándote arrastrar por lo que este mundo ofrece, en vez de centrarte en vivir una vida donde el Señor es el centro, donde puedes mostrar ese amor a Dios y ese amor a los demás por encima de todo. Que el Señor os bendiga.